En el Día de los Padres, pensando en el Día de los Padres, yo estaba recordando que hace unos años atrás, yo estaba en un retiro en Orlando con varios pastores, padres todos ellos, y nosotros fuimos a un juego que yo nunca había estado antes, que se llama The Escape Room. ¿Alguien ha jugado Escape Room? A ver, algunos están preguntando, ¿qué es eso? ¿Se come, no se come? Escape Room, tengo una foto aquí. Ahí. Escape Room es el siguiente. Éramos 15 hombres, papás. Nos dividiram em grupo de 5. Nos puseram 5 hombres em um quarto. Es la sala de escape en español. Entonces, si tú entras a la sala, es como un cuarto. A veces uno tiene cama, tiene mesa, tiene cuadros, tiene un montón como si tuviera un cuarto. Y ahí pone un horario, un time en la pared de 1 hora. Tienes 1 hora para escapar del cuarto, de la sala. Son 3 salas, 5 hombres en cada sala. El que ganara iba a llevar un tremendo de un regalo. Tú ya te imaginas como yo soy una persona súper tranquila, que no me gusta competir. Y ahí entonces mi equipo estaba, obviamente en inglés, era el único hispano, era yo, imagínate. Y estamos ahí, tiempo. Y empezamos, tenemos que encontrar la clave para salir del cuarto. Entonces tú tienes que encontrar la pista, la clave, conectar el pedazo de madera roto con la frase que está atrás del cuadro. Empezamos, nos reunimos, hablamos. Hasta pensaba en orar, pero se iba a ver feo. ¿Cómo que vamos a orar para salir de aquí? Entonces, porque todos eran pastores, ¿no? Entonces empezamos esta lucha para buscar y todo. Y yo empecé a desesperarme. Y uno de los que estaban diciendo, papá, pastor da Silva, simplemente, por favor, cállate. Entonces, pero me dijo en amor, tú sabes. Y nosotros, yo vi el tiempo, va regrediendo el tiempo, no faltan 10 minutos, no vamos a poder salir de aquí, no vamos a ganar el regalo. Y al final del día, el muchacho que trabajaba ahí, el Steph, entra y dice, oye, ¿por qué no busca detrás del cuadro una pista que es un pedazo de madera que está así, con una palabra que se encuentra allá debajo de la mesa, conecta eso? Y ele nos foi dando la pista y finalmente encontramos y salimos. Cuando salimos, los 2 grupos ya habían salido como a 20 minutos antes de nosotros. En otras palabras, perdimos. Cuando salí de ahí y me puse a pensar, ¿no? Y una de las cosas que pensé en aquel entonces, cuando participé de ese juego por la primera vez, más, si tú nunca has jugado, yo te animo, aquí en West Palm Beach creo que hay, no sé si hay en español, pero vaya un grupo de hermanas, un grupo de caballeros, y pase 1 hora súper divertido ahí para ver cómo es es súper interesante, déjame decir. Pero cuando yo salí de ahí, la cosa que empezó a dar vueltas en mi cabeza con relación a esto, a ese juego, que lo que aquella habitación, lo que aquella sala exigía de nosotros que estábamos ahí, era mucho más de lo que podíamos hacer por nuestra cuenta. Al final salimos porque alguien nos ayudó. Y había ahí hombres que eran cerebros de inteligentes, hombres, pero no logramos salir. Y esa frase quedó dando vuelta en mi cabeza. Esta semana, cuando empezó el lunes, y empecé a trabajar en el libro de Miqueas, en nuestra serie de los profetas menores, empecé a trabajar en el libro de Miqueas, y es justamente esta frase me hace recordar lo que Dios estaba hablando a Miqueas. Prácticamente Miqueas, en ese libro que vamos a leer, la palabra es, o la frase mejor dicho es, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y la otra pregunta es, ¿podremos lograrlo realmente? Por nosotros mismos, en el cuarto no pudimos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y si podemos realmente lograr esto. Y en Miqueas nosotros encontramos justamente esto. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Y ahí Dios le dice a Miqueas que nosotros debemos de hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Ahora, de inicio suena hermoso, suena simple, pero hay un problema, igual de la sala del escape.
mientras más avanzamos para salir de la sala, más nos dábamos cuenta que não podíamos salir. Quanto mais avançávamos, más nos dábamos cuenta que não podíamos salir. El pueblo de Israel tampoco pudo. Nosotros tampoco podemos por nosotros mismos. Y esta es exactamente la tensión que hay en el libro de Miqueas. Y nosotros, a través del profeta, Dios hablando a Judá y al pueblo de Israel, nos confronta con una realidad. Y esta es la realidad. La redención requiere un arrepentimiento genuino. La redención requiere un arrepentimiento genuino. No puede haber redención si no hay un arrepentimiento genuino. De manera que nosotros vamos a leer varios pasajes de Miqueas, porque nuestra meta cada domingo es un libro por domingo, y es un gran desafío, como ustedes ya saben. Nosotros estamos en esa semana de número 5, estudiando los profetas menores. Vamos a leer, si tú tienes tu Biblia contigo, abre conmigo en Miqueas. Nosotros estamos leyendo en la versión Biblia de las Américas. Quizás tú tienes otra versión. Dice así: palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oí, dice, oí pueblos todos, escuchad tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo, porque he aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán. ¿Qué frase esta frase, no? Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se hendirán como la cera ante el fuego. La cera, cuando es quemada, se derrite. Como las columnas, como las aguas derramadas por la pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ahí vienen esas preguntas que yo creo que sería muy importante que la consideráramos nosotros también. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo lugares para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos, dice la palabra de Dios. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego, y asolaré todas sus imágenes porque las juntó de ganancias de ramera, y ganancias de ramera volverán. Del versículo 1 al versículo 7 que acabamos de leer acá, Dios está simple y sencillamente llamando la atención de su pueblo. Llamando la atención, es una advertencia de Dios. Tú sabes como nosotros los papás, a veces tenemos que advertir a nuestros hijos, porque si no va a haber consecuencias. Ojalá que podamos cumplir con lo que nosotros prometemos y decimos a los niños. Porque a veces nosotros prometemos consecuencia y termina que los niños terminan convenciendo a nosotros de no le dar a ellos la consecuencia que ellos merecen. Y los muchachos saben cómo manipularnos desde pequeños. Aunque tú prometas, pero en el caso aquí Dios lanza una advertencia al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y ese es el mismo pueblo que Dios resgató de la esclavitud, que Dios ha llamado a vivir una vida con ellos. Es el mismo pueblo que Dios ha cuidado, ha bendecido, pero ahora el pueblo se ha alejado completamente de Dios, ha abandonado sus caminos,
ha perseguido los ídolos falsos y adaptado las falsas prácticas pecaminosas de la nación. Triste, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, de pronto tú conoces a alguien que amaba profundamente a Dios, que defendía la palabra de Dios, que oraba a Dios, que leía su Biblia, que predicaba el Evangelio. Hoy, apartado completamente del Evangelio, y lo peor de todo esto, que todavía mi cerebro no logra entender, ¿cómo es posible que un cristiano que entregó su vida a Cristo, estuvo en el camino del Señor, no solo abandona el Evangelio, sino que adora a otros ídolos? Adora a otros ídolos, tiene otros ídolos, conociendo lo que es la palabra de Dios. Entonces Dios se presenta acá como un juez santo que desciende para confrontar el pecado de su pueblo. Y es una imagen poderosa. Imagínate conmigo, las montañas derritiéndose bajo sus pies. Es Dios que ha advertido, que ha llamado la atención, y que Dios ha dicho lo que Él va a hacer. Y lo preocupante de aquel contexto era que los líderes en aquel entonces, tanto de Judá como de Israel, ellos decían: no, todo está bien. Todo está bien. El sistema era corrupto, un sistema corrupto terrible. Los líderes en aquel entonces aceptaban los sobornos. Los falsos profetas hablaban, robaban el dinero de la gente y seguían viviendo como si nada. Ahora, si somos honestos, tú y yo, en el contexto que vivimos hoy, en el mundo que estamos aquí hoy, no mucho ha cambiado, ¿verdad? No mucho ha cambiado. Muchos siguen persiguiendo ídolos. Imagínate un cristiano idólatra. ¿Cómo así? Claro, idolatra el dinero, idolatra sus hijos, idolatra ciertos predicadores, cantantes, idolatra su propio estilo de vida. Porque la idolatría es todo aquello que quita el lugar de Dios en tu vida. Todo aquello que es tu prioridad en tu vida. Todo aquello en que tú estás haciendo una inversión de tu tiempo y tu dinero, de tu vida. Esa es idolatría. El mismo éxito puede transformarse en una idolatría. No estoy diciendo que el dinero es malo, el éxito es malo. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando esto se convierte en ídolos. El placer, la aprobación de otros puede ser idolatría en la vida de mucha gente. Y en la cultura que nosotros vivimos hoy, que nos anima a esta cultura a creer en lo que todos creen y hacer lo que todos hacen. Todo el mundo hace. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace. Ese es el sistema en que tú y yo vivimos. Y ese mensaje de Miqueas no tiene como propósito jamás avergonzar a nadie. Ese no es el objetivo de Miqueas. Si tú estás en Cristo, tú eres una mujer cristiana, un hombre cristiano, tú estás en Cristo, tengo que recordarte que tus pecados han sido perdonados de acuerdo a la Biblia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús de acuerdo a Romanos. Tú eres hija de Dios, no hay condenación para ti, pero la gracia de Dios no te da licencia para vivir una vida pecaminosa. La gracia de Dios no te da permiso para vivir una vida pecaminosa. Y Dios en su palabra nos confronta sobre eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Si te gusta tomar nota, lo que tú debes hacer es prestar atención en las advertencias de Dios. Iglesia, pon mucha atención en las advertencias de Dios. Porque Dios nos habla de varias formas, de varias maneras, para llamar tu atención, porque Él te ama. Te ama con el amor incondicional. Lo primero que nosotros vemos acá
es que Dios advierte a su pueblo. Luego, disciplina. Advierte, como no hay una respuesta, Dios disciplina. Y Miqueas fue enviado para anunciar un juicio que venía, estaba cerca. Él decía que Samaria iba a caer, que Judá sería disciplinado. ¿Por qué? Porque el pueblo había ignorado una y otra vez las advertencias de Dios. Y Dios estaba hablando, pero ellos no escuchaban, no escuchaban. Dios, por lo que yo veo en su palabra, las características de ese Dios de la Biblia, no es un Dios que disfruta juzgar. Él disfruta en extender su gracia y su amor. Por eso, primero Él advierte, luego Él corrige, luego Él espera que nos arrepintamos, espera el arrepentimiento. Para entonces, si no pasa nada, llega el momento en que la advertencia ignorada se convierte en disciplina. ¿Cuántas veces, si tú te detienes por un momento conmigo, cuántas veces no nos ha advertido Dios de algo? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué manera Dios nos llama la atención? Dios nos llama la atención cuando tú estás leyendo la Biblia y hay un versículo que te confronta. Dios está llamando tu atención. Dios te llama la atención a través de un consejo de alguien. Un hermano que te ha dado un consejo, te ha dicho, no hagas esto, no camine por acá. Quizás es tu papá o tu mamá o un hermano de la iglesia. No es bueno que tú tomes esa decisión. Ya deja de frecuentar ese lugar no es bueno para ti. Deja essas amistades te vão influenciar de uma maneira negativa, estão influenciando-te de uma maneira que tu não logo a perceber, te está cegando, e quando tu não vês, pero los demás de afuera vê, mamã, papá te dice, um hermano de la igreja te dice, ei, cuidado, vas a caer, é Deus mesmo hablando contigo através de algo. Deus habla através de um amigo, habla através da leitura de sua palavra. Quizás através dessa mesma palavra, hoje, aqui, agora, nesse lugar, Deus te trajo aqui e está chamando tua atenção. Tu nem sequer esperava que isso ia passar, mas é a advertência de Deus. Deus habla também através e te chama a atenção através das circunstâncias de tu vida, coisas que passam em tu vida. E às vezes são complicadas de entender. Como creyente, tu tienes que perguntar, Deus, que é o que tu queres ensinar-me através dessa circunstância? Te habla através de tu consciência, como um timbre que tu tienes adentro de ti, que quando tu cometes um erro, um pecado, o timbre suena, suena, não está bem. Algo te está condenando adentro, es tu conciencia. El mismo Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente la convicción de nuestro pecado. Es Dios hablando a tu vida. ¿Cuántas veces yo he lidiado y he tratado con matrimonios que durante años Dios le daba las señales que la cosa no estaba bien en la relación? E a coisa não estava bem, não fizeram caso. Há pessoas atrapadas hoje mesmo em seu pecado secreto, escuchando as advertências de Deus, pero não fazem nada. Há creyentes que sabem exatamente que área devem rendir a Deus hoje mesmo, não fazem nada. É Deus chamando tu atenção. A palavra de Deus diz em Hebreus, porque Deus disciplina al que ama. Acuérdate, igreja, a disciplina não é evidência de rechazo, é evidência de amor. É uma grande evidência de amor. Pero Deus não só nos advierte uma e outra vez, pero Ele também mostra como nós devemos de viver. Por eso, Miqueas llega a lo que yo pienso, considero el corazón del mensaje.
El corazón del mensaje es este, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, para la iglesia familiar, hoy, aquí, en este momento. Alinea tu vida con el diseño de Dios. Alinea tu vida con el diseño de Dios. Con el diseño de Dios. En Miqueas 6, del 6 a 8, quiero que ustedes fíjense en lo que Dios está hablando y lo que espera Dios de nosotros. ¿Con qué me presentaré al Señor y me prostraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Se agrada a Dios de esto? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él, dice el profeta, te ha declarado, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Aquí es donde nosotros encontramos uno de los textos más famosos de todo el Antiguo Testamento. El pueblo pregunta, delante de su Dios, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me presentaré delante de ti? En otras palabras, en nuestro contexto hoy día, podríamos decir así, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti, de tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere? Bueno, la respuesta en el mismo texto, Dios responde. Él quiere, dice, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que podamos caminar humildemente con Dios. Ahora, observa bien que Dios no está buscando simplemente, como algunos creen, rituales. Porque el pueblo quería ofrecer más sacrificios, de acuerdo al texto, más religión, más holocausto, más ceremonia, pero Dios quería algo más profundo. Dios quería el corazón de la gente. Ese es el gran interés de Dios. Él quería el corazón. Y hacer justicia, ¿qué significa hacer justicia? Hacer justicia significa tratar correctamente a las personas. Tú quieres ser un hombre justo, una mujer justa, trata correctamente las personas. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Hacer justicia significa actuar con integridad, significa defender al débil. Hacer justicia significa ser honesto, íntegro, transparente. Y comienza en la casa, luego en el trabajo, en los negocios, en la iglesia y en la manera como nosotros tratamos a los demás. Y luego el texto dice que debemos amar misericordia. No es solo practicar la misericordia, pero es amar misericordia. Disfrutar de extender gracia. Me fascina esto. Una persona que disfruta en extender gracia a los demás. El orgulloso hace el opuesto. Pero cuando tú disfrutas extender gracia, cuando tú perdonas, cuando tú ayudas, cuando tú restauras, cuando tú muestras compasión, y Dios está diciendo, yo quiero que mi pueblo refleje mi corazón. Y ahí en la parte final del versículo que leímos dice que debemos caminar humildemente con Dios. ¿Y qué sería esto? Humildad es reconocer cuando tú dices así, yo no soy Dios.
Quisiera, pero yo no soy Dios. Yo no puedo solucionar el problema de todo el mundo. ¿Right? Yo no soy Dios. Yo no tengo la última palabra. Ahí tú estás reflejando lo que es la humildad. Yo no soy Dios. Yo no tengo la respuesta a todo. Yo necesito depender de Dios. Eso es ser humilde. El opuesto, yo dependo de mí, de mi dinero, de mi conocimiento, de mi intelecto. No. El cristiano dice, yo dependo 100% de Dios. Porque la raíz del pecado siempre es el orgullo. Y la raíz del arrepentimiento siempre es la humildad. Siempre es la humildad. ¿Cuántos de ustedes no conocen personas, amistades o incluso hermanos en la iglesia donde tú te congregas o aquí mismo que quieren una relación con Dios sin rendición? Quiero relación, pero no quiero rendirme a Él. Quieren salvación, pero no quieren arrepentimiento. Quieren bendición sin obediencia. Pero Dios nos busca simplemente de una manera tan increíble y personal, veniendo a este mundo con el fin no solo de tener una relación con nosotros, pero de transformar nuestras vidas y de tener una intimidad con cada uno de nosotros. Pero podríamos decir que aquí hay un gran problema. Pensemos, ¿quién puede vivir así perfectamente? ¿Quién puede hacer justicia de una manera perfecta? ¿Quién ama misericordia perfectamente? ¿Quién camina humildemente todos los días? Bueno, la respuesta es nadie. Nadie. Y precisamente por eso necesitamos aceptar a Jesús y recibir misericordia. Aceptar a Jesús y recibir misericordia. Todos aquellos que no han tenido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aceptar a Jesús y recibir misericordia. Como llegamos casi para el final del libro de Miqueas, Miqueas nos dice el siguiente en el capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. ¿Qué profecía tan hermosa! Y si tú sigues leyendo es aún más hermoso todavía, porque después de anunciar el juicio en el inicio del libro, ahora Miqueas termina anunciando la esperanza. La esperanza que solo tenemos en Jesucristo. 700 años antes de la primera Navidad. Pero tú, Belén. Dios ya había anunciado dónde nacería el Salvador. Porque el plan de Dios siempre fue Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque nosotros no hacemos justicia perfectamente, no amamos misericordia perfectamente, no caminamos humildemente perfectamente, pero sin Jesús vivió la vida que nosotros no podríamos vivir, murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó para ofrecernos su perdón. Y Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad? Esa es la gran noticia. Nuestro Dios perdona, nuestro Dios restaura, nuestro Dios no se deleita en castigar,
se deleita en mostrar misericordia. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, me estás escuchando hoy acá. Incluso aquellos que nos están escuchando online en esta hora. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, no ignores las advertencias de Dios. No ignores. Cuando tu padre te llama la atención, pon oído. Porque Dios disciplina a sus hijos. Ama a sus hijos. Pero cuando no ponemos atención a las advertencias de Dios y Él espera que tú te arrepientas, entonces Él actúa con disciplina. La mejor cosa que tú puedes hacer es arrepentirte hoy. Corre hacia Cristo. Si tú no eres creyente y estás escuchándome hoy acá, no has colocado tu fe en Jesucristo, quizás tú has intentado acercarte a Dios mediante tu propio esfuerzo, mediante la religión, mediante las obras, mediante las promesas, la ética moral. No te va a funcionar. Que la salvación no se encuentra en lo que tú puedes hacer para Dios. Se encuentra en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él ya hizo por nosotros. De manera que la redención, siempre la redención está disponible. Pero la redención requiere un arrepentimiento genuino.